la célula Victoria en Boonton, Nueva Jersey, del ministerio APF en Acción en Dover, Nueva Jersey. Gracias por ser parte de este video. Esperemos de que la palabra que escuche hoy sea de crecimiento, sea de edificación y pueda ayudarles a las vidas suyas y a todo aquel que les... ¿Cómo están, hermanos? Bendiciones. Es una bendición poder usar este medio para poder llegar a sus casas, a su familia, trayendo la palabra del Señor, compartiéndola. Hoy tenemos un tema bien bonito y esperamos que sea de bendición para sus vidas y que la palabra no regrese vacía y que donde sea que sea sembrada, escuchada, que tenga frutos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Nuestro tema del día de hoy se titula Jesús se levanta de los muertos. Y vamos a leer, hermanos, a 1 Corintios 1:8. Vamos a pasar el video, vamos a poner en la pantalla por si usted no tiene una Biblia con usted en este momento. 1 Corintios 1:18. Y la palabra dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros el poder de Dios. Amén. Este es un tema, hermano, que llega realmente a los corazones. Es bonito entender el por qué hubo este sacrificio, porque antes, ¿no? Como todos sabemos, antes de que Jesús llegara a la muerte, hubo un sacrificio por el cual Él llegó a la muerte. Y el sacrificio que Él hizo por todos nosotros es el sacrificio que un padre da a sus hijos. Y es un sacrificio el cual nosotros como creyentes tenemos que llevar muy, muy dentro de nuestros corazones para que podamos realmente aceptar y comprender el amor de Jesús para con nosotros. Amén. Y sí vemos en el versículo la parte donde dice que la cruz es pues para esas personas que andan sin conocer la palabra y la verdad es como una locura. Pero para nosotros que la cruz significa toda nuestra salvación, pues vemos que es el poder, ¿verdad? El poder de Dios a través de nosotros, porque somos testimonio vivo de lo que el Señor ha hecho en nosotros y de lo que esa cruz significa para nosotros los cristianos que amamos al Señor y que estamos para darle honra y gloria a Él. Amén, amén. Les voy a leer un poquito del contexto que tenemos aquí en la aprendizaje, en la enseñanza del día de hoy. Muchos creyentes no entienden lo que representa la cruz. En muchas iglesias se predica a Jesús como una figura histórica de la Biblia y no como un Cristo que resucitó y ascendió al cielo. Jesús no está muerto, Él está vivo. Amén. Y hoy Dios desea revelarle al Cristo resucitado. Amén. Amén, amén. Esto es una conversación muy dada en la iglesia, ¿no? Porque nuestro Dios es un Dios vivo. Hay muchas otras religiones las cuales toman parte en el pasado, pero cuando nosotros entendemos de que nuestro Dios es vivo, nuestro Dios es el que está con nosotros cada mañana, nuestro Dios es el que está con nosotros todos los días en nuestro trabajo, en nuestras universidades, en nuestras casas, comprendemos la importancia de lo que es que nosotros adoramos a un Dios que vive, un Dios que da vida, un Dios que resucitó, un Dios que pasó por la muerte, sí, pero el poder de nuestro Dios es tan inmenso, es tan grande que Él volvió a la vida. Y qué hermoso es saber de que le servimos a un Dios vivo. Así es, vemos que en muchas iglesias, por decirlo así, o muchas creencias de muchas personas,
tienen esa imagen de Jesús crucificado y lo ven como ese Jesús de la historia. Y vemos que a través de la palabra que vamos a estar escudriñando hoy nos damos de cuenta de que Jesús está vivo y que Él es grande y poderoso, que para Él no hay nada imposible, que ese Jesús vivo quiere habitar en tu corazón, en tu casa, y que nosotros seamos recibidores de esas bendiciones y de ese sacrificio perfecto Amén. que Él hizo en la cruz. Que haya valido la pena ese sacrificio y que nosotros lo hagamos de nosotros, de nuestras casas, de nuestras vidas, para poder ver a ese Jesús resucitado en nuestras vidas. Para todos aquellos que todavía se preguntan cuál era la representación de la cruz, la cruz no es un simple pedazo de madera donde Jesús fue colgado y crucificado. Para los cristianos, la cruz representa el mensaje completo de la salvación. Amén. Amén. Sí, amén. ¿Qué sucedió en la cruz? En la cruz Jesús pagó por toda necesidad mental, emocional y física. Amén. Amén. Por todo esto que estamos pasando en estos días, hermanos, con esta situación de un hecho humano, podemos decirlo así, porque el coronavirus viene de experimentos de el ser humano tratar de jugar con lo que ya Dios ha creado perfectamente. Y es bueno recordar de que aunque vengan estos tipos de tiempos, ya Jesús pagó por nosotros, por nosotros sus hijos. Entonces, aquí como lo dice la palabra, Él ya pagó por toda necesidad mental, emocional y física. Amén. Y lo que yo agarro de esta enseñanza hasta ahora es que dice que nuestro Señor lo dio todo para que nuestras necesidades fueran ¿cómo puedo decirlo? Fueran sustentadas, por decirlo así, en lo físico, en lo espiritual. Jesús viene siendo el centro de nosotros como cristianos. Él es la base de toda preocupación, no importa de cuál sea el tipo, Jesús viene a ser pues el todo para nosotros, como dice la enseñanza, ¿verdad? Amén, amén, así es. La cruz es la base fundamental para cualquier provisión que necesitemos. Amén. Jesús ya pagó, como dijimos hace unos minutos atrás, e hizo provisión por toda necesidad pasada, presente y futura. Como hablábamos 2 segundos atrás, hablamos de un Dios vivo. Y cuando hablamos de algo vivo, es algo que vivió, vive y vivirá. Entonces, ya todas esas necesidades que necesitamos en un pasado, estamos necesitando ahora y necesitaremos en el futuro, ya Él las proveyó, ya Él las dio desde desde los principios del tiempo. Amén, sí. Y como dice, sí, la enseñanza está maravillosa. Y vemos que Él viene a sustentar todas las necesidades que nosotros tenemos. Y en esta clase nosotros queremos como hacer esta enseñanza también parte de ustedes. ¿Cuál es la necesidad que usted tiene que el Señor puede sustentar? Jesús puede sustentar cualquier necesidad, cualquiera que usted esté pasando ahora y las futuras. Amén. ¿Cómo tenemos esa garantía de nuestro Señor Jesús en nuestras vidas? ¿Cuál es la necesidad que usted está teniendo ahora? Le estamos dando y predicando y hablando de un Dios vivo, maravilloso, que ya Él proveyó esas provisiones para sustentar, para llenar y para traer esas provisiones a su casa y a su vida, ¿verdad? Amén. Un Dios dador. Amén. En la cruz se activó la voluntad de Dios. Esto cuando lo leía anteriormente me tocó porque si nos vamos desde Génesis, ¿no? Recordemos de que pues basados en el pecado, basado en el que el mundo llegó a un punto donde había tanta perdición, es bueno recordar de que nuestro Señor Jesús vino a que nosotros pudiéramos volver a tener esa comunión con el Señor. O sea, Él es el punto centro en el cual nosotros podemos volver
a poder hablar con Jehová, podemos volver a tener ese amor de que mucho tiempo atrás perdimos, pero por medio de Él volvimos a recuperar, y por medio de Él nuestras vidas son hoy, podemos decirlo así, de una manera u otra, perdonadas. Volvemos a tener por medio de Él esa comunión con el Padre. Amén. Sí, vemos que Jesús vino aquí con un propósito, y fue que morir por nosotros, para que nosotros fuéramos salvados, limpiados, que la sangre de Él fuera eso maravilloso que nos viene a nosotros a limpiar y a purificar. Y esto me recuerda a algo, y es que en una ocasión Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro estaba evitando de que él cumpliera con el propósito por el cual había venido. Mas sin embargo a Judas le dice amigo. ¿Por qué? Porque aunque Judas lo entregó, sabía que Judas era el que había hecho que su propósito en Dios se fuera y se hiciera más rápido, ¿verdad? Amén. Y muchas veces nos pasa esto en nuestra vida personal, ¿verdad? Que muchas veces el Señor nos revela nuestro propósito, pero vemos que hay un Pedro que está con buena intención, porque Pedro no quería hacerlo con mala intención. Él quería proteger a Jesús, pero él no sabía de que Jesús había venido con un propósito maravilloso aquí, y que lo que estaba haciendo era deteniéndolo. Y vemos que Judas, sin embargo que él lo entregó, vemos que necesitamos Judas en nuestra vida para Amén. que ellos nos empujen a nosotros a cumplir el propósito que nuestro Padre nos ha mandado aquí a la tierra, al igual que a Jesús. Amén. Así como los 40 años de Israel en el desierto, todo desierto trae algo bueno, porque el Señor nos prepara en cada desierto. El Señor prepara a sus hijos, porque Él más que nadie conoce cada uno de sus hijos y sabe cuáles son los puntos buenos, los puntos malos, los puntos intermedios. Entonces, por medio, como dice Melissa, de los Judas, por medio de los desiertos, es que Dios va moldeando esa figura perfecta del Hijo perfecto que Él ve en cada uno de nosotros. Porque a veces, aunque nosotros no podamos verlo entre sí mismo, Él fue el creador, Él es el que sabe el potencial de cada uno de nosotros como creedores de la palabra. Añadiendo a lo que dijo Melissa, algún punto muy importante aquí: Jesús activó la voluntad de Dios para ser sanos, vencer el Amén. pecado y Amén. vivir en victoria. Amén. Vivir en victoria, hermanos. Recuerden de que el coronavirus es solamente un nombre más, como era el cólera, como eran tantas otras cosas. Pero es bueno recordar de que el momento en el que uno lo hace creído, o uno lo cree en sí mismo, es cuando realmente sucede. Entonces, recordemos de que para poder vivir en victoria, primero tenemos que creer en el de arriba. Primero tenemos que poner en prueba nuestra fe, hacer nuestra fe el centro de nuestra vida, el centro en el cual todo lo demás circula. Entonces, al tener la fe en creer en nuestro Padre, viviremos una vida en victoria. Amén. Y es que, perdón, estamos diseñados para vivir de victoria en victoria. Amén. En todos los ámbitos de nuestra vida. Pero eso depende de nosotros, eso depende de usted. Ya el Señor, ya Jesús lo prácticamente nos dio todo. Él quiere que nosotros vivamos de victoria en victoria. Amén. Pero ¿se está manifestando el sacrificio de Jesús en nuestras vidas? ¿Estamos viviendo de victoria en victoria? Muchas veces no es así, hermanos. Porque si la palabra del Señor dice que estamos supuestos a vivir de victoria en victoria, y que las provisiones que el Señor, que Jesús vino y murió para que esas provisiones se nos fueran dadas a nosotros, ¿por qué nosotros estamos en la situación que estamos? Porque muchas veces no creemos la palabra, no la hacemos de nosotros y no valoramos realmente el sacrificio de la cruz, el sacrificio de que Jesús vino a pagar por todo y a darnos una vida de bendición y de victoria. Amén, amén. Y es bueno recordar de que tenemos que empezar a vivir esa vida, ¿okay? Tenemos que empezar a creer en esa vida. Una vez la apropiemos en nuestros corazones, será una vida que podamos vivir en lo natural.
pero poco a poco el crecimiento, como añadía anteriormente, es un proceso en el cual nosotros vamos pasando y tenemos que empezar a mirar lo que el Señor está haciendo en nosotros, porque a veces no entendemos en el momento, no comprendemos en el momento, pero el Señor hace todo con un propósito. Y esperemos de que después de este coronavirus hagan iglesias más vivas, hagan creadores más vivos, hagan creadores los cuales Dios se pueda manifestar en ellos en una manera sobrenatural, en una manera en la cual no lo hemos visto en el pasado, y tenemos la expectativa de que así será. No, y perdón que te interrumpa, amor, pero no tenemos que tampoco esperar que esto pase, porque hay que ver el lado bueno, ver de que estamos en casa y que podemos buscar la presencia del Así Señor, es. que podemos escudriñar las escrituras, hacer de nosotros estas promesas del Señor y hacer un alto en nuestra vida y decir, ok, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué estoy fallando en estas áreas? Porque yo no tengo victoria en estas. Y así pues juntos, ¿verdad? Aprovechando el tiempo que estamos ahora para poder nosotros levantarnos como lo que estamos diseñados desde antes de la eternidad, ¿verdad? Y que es ser unas personas bendecidas. Amén, amén. Que la gloria del Señor permanezca en cada uno de nosotros. Leeremos Isaías 53, 5. Amén, en el nombre de Jesús dice Amén. así. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, qué sacrificio, ¿no? El sacrificio que el Señor hizo por cada uno de nosotros, aunque Él miraba pecado, aunque Él miraba creo yo, ¿no?, en esos momentos de sección ante tantas cosas que en esos tiempos pasaban, él hizo todo esto por nosotros. Dice que fue sobre él todo pecado, hermanos. Fue sobre él, dice, o sea, él vino a pagar por cada pecado de nosotros. No quiere decir de que usted va a seguir pecando, no, es que cuando nosotros hemos pecado, por ejemplo, lo voy a poner en mi caso para que tengan una idea. Yo que viví una vida pecaminosa, de desorden, pero cuando vengo donde el Señor, ya yo me agarro de esta promesa y digo, Señor, ya tú pagaste. Entonces Amén. nadie puede venir a decirme, Melissa, tu pasado. ¿Por qué? Porque ya el Señor dice la palabra que pagó por todo eso por mí. Y si Él, que fue Jesús, pagó todo esto por mí, ¿quién somos nosotros para estar trayendo el pecado o el pasado atrás? Muchas veces hasta nosotros mismos vivimos en culpabilidad del pasado, cuando vemos que el Señor ya pagó por eso. Ahora lo que tenemos que hacer es pedirle a Él que nos ayude a caminar y a vivir una vida de santidad, ¿verdad? Y como vemos, no solamente leerlo o decir palabras bonitas, es más que nada entender el por qué Él hizo eso, entender qué Él vio en nosotros, por qué Él dio tanto, ¿no? Por qué Él dio su vida. Es bueno entender de que Él lo dio porque Él confía en nosotros, confía y confiará en nosotros. Entonces, no solamente verlo como un texto bíblico, no solamente verlo como parte de la Biblia, sino verlo como un regalo, verlo como que es parte de nosotros y llevarlo en nuestros corazones. Amén. Y dice que también que por sus llagas nosotros fuimos curados. Amén. Siempre es bien importante y clave tener esa actitud de declaración que está declarando en su casa. Si hay enfermedad, haga de usted esta palabra y declare Isaías, diga, por su llaga yo fui sanada. Amén. Por lo tanto, tenemos que declarar ilegal toda enfermedad en nuestra casa y activar la palabra del Señor en nuestras vidas, ¿verdad? Amén, Muy amén. importante. Si quiere ir a guerra, hermano, no hay mejor arma que esta. Amén. ¿Okay? Y no solamente hablamos contra el coronavirus, sino que hablamos en específico en cada aspecto de nuestra vida. Usted quiere una arma, no hay mejor arma que esta. Esta es la arma que va a ganar guerras y guerras, no solamente en el pasado, en el ahora, sino que en toda la vida de nosotros, la vida de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos.
Le voy a leer unos puntos claves aquí. ¿Qué intercambio tomó lugar en la cruz? Para que entendamos más profundamente lo que nuestro Padre dio por nosotros en la cruz. ¿Qué intercambios? Jesús sufrió el castigo por nuestros pecados para que recibiéramos su perdón. Amén. Amén, Gracias, amén. Jesús. Jesús llevó nuestra enfermedad y sufrió nuestro dolor para que fuésemos sanados. Amén. Muy importante ese punto ahora. Somos sanados desde el momento en que pensamos, en el momento en que creemos que somos sanados, no importa la enfermedad. Dios obrará en cada uno de nosotros. Que hagamos a nuestro Jesús como nuestro Salvador personal. Amén. Esto es cuando usted hace a Jesús su Salvador personal. Usted tiene derecho, a usted le corresponden estas promesas. Amén, amén. Jesús se hizo pecado para que fuésemos justificados por su justicia. Amén. Ese versículo está en 2 de Corintios y es el 5:21. Jesús murió a nuestra muerte para que recibiéramos su vida. Ese está en Ramos 5:8. Jesús se hizo maldición para que recibiéramos su bendición. Amén. Amén. Ese está en Galatas 3:13. Y ahora les voy a leer, hermanos, a 1 de Corintios 15:14, el cual dice: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Amén. Amén. Está en el poder el creer que nuestro Dios es un Dios vivo. A mí me gusta compararlo con algo personal. Cuando estaba siendo bautizado, ¿no? Fue un nuevo nacer, por así decirlo. Pasamos de ser impuros, no es que somos puros, pero aceptamos las condiciones del Señor para vivir una vida nueva, una vida pura, una vida de acuerdo a la manera en que Él quiere que la vivamos. Entonces, trayendo eso a lo que acabamos de leer, es un Cristo resucitado, ¿no? Él pasó por ese proceso y aunque nosotros no somos resucitados en vida, pero siento que nuestra alma en ese momento fue resucitada. Y vemos que dice, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. ¿Qué nos quiere decir eso? Que si nosotros no creemos que Cristo resucitó, que está vivo, vana es lo que nosotros estamos hablando ahora. Vana también es nuestra fe. ¿En qué se basa nuestra fe? En que nosotros como cristianos, como hijos del Señor, como servidores de Jesús, tenemos que saber que la resurrección fue real y que está nuestro Jesús resucitado, ¿verdad? Amén. Que hay poder en eso, amén, en amén. la resurrección. Así es. El cristiano está fundado en la resurrección. Amén. Si Jesús nunca hubiese resucitado, nuestra fe fuera en vano. Así es. Pero Jesús venció la muerte y vive para testificarlo. Amén, aleluya, sí, amén. Señor. El poder de la resurrección está en su el poder de la resurrección está en su resucitación manifestada a través de nosotros. La gente necesita ver el poder de su resurrección manifestada en nosotros. La gente está enferma, atormentada, quebrantada y sin esperanzas, porque la iglesia se predica al Cristo histórico. La realidad de su resurrección permite que su vida, poder y presencia se manifieste a través de nosotros ahora, en el presente. Amén. Sí. Amén. Que la voluntad de Jesús es que ser Él multiplicado,
Amén. Multiplicarse en cada uno de nosotros. Ese es el propósito y como dice la palabra que estamos leyendo ahora, ¿verdad? Que es ahora que nosotros hagamos de nosotros esa verdad de nosotros y que Jesús se vea reflejado en nuestras vidas ahora. Y dejar ese todo pensamiento, por decirlo así, o toda tradición que nuestros padres o nuestros abuelos nos han dejado saber. Amén. Saber de que Jesús se quiere manifestar en nuestras vidas y que Él quiere verse reflejado en nosotros, para nosotros ser de bendición como Él lo fue, para los enfermos, para los necesitados, para... ¿Cuánta cosa no hizo Jesús? Y eso, así como Jesús vino a la tierra a hacer toda esta clase de milagros, la palabra de Dios dice que cosas mayores nosotros haríamos. Entonces, el propósito y la voluntad de nuestro Padre es que nosotros, al igual que Jesús, también nos encaminemos y caminemos bajo también ese mismo camino. Amén. Amén. El ahora lo veo como, es decir, no hay que esperar para hacer el bien mañana, no hay que esperar para ayudar al prójimo mañana, no hay que esperar para ir afuera en estos momentos de necesidad y decir al desconocido, Jesús te ama, tienes una vida todavía por delante. Es ahora, es el actuar, es el orar ahora, que como estamos diciendo anteriormente, ahora en nuestras casas que tenemos el tiempo disponible, poder disponer de tiempo durante nuestro día para el hacer el ahora, el orar, el compartir. Él quiere que seamos hacedores, pero no mañana, no ayer, hoy. ¿Qué vamos a hacer hoy para ayudar a la humanidad, para que el sacrificio que Él hizo dé frutos? Amén. ¿Y cómo damos frutos? Llegando a más personas necesitadas, personas que necesitan un abrazo, personas que necesitan ser entendidas, dar ese amor que Él dio cuando Él fue parte de este mundo en lo natural. Amén. Y sí, y para que Jesús venga y habite en nuestra vida, en nuestro corazón, tenemos que invitarlo, ¿verdad? Amén. Y también tenemos que buscarlo a través de su palabra, a través de su presencia, a través de la oración y eso, hermanos, más que todo hacer de nosotros este sacrificio nuestro y que le demos la importancia y la validez que realmente pues tiene, ¿verdad? Amén. Prueba de credibilidad. La resurrección prueba que Él es quien dice ser. Amén. Él declaró que era el Mesías, el Hijo de Dios, el Señor de señores y el Rey de reyes. ¿Quién Él dijo ser? Hace más de 2000, quien Él dijo hacer hace más de 2000 años todavía es verdad hasta el día de hoy. Amén. Y lo seguirá siendo. Un punto muy importante aquí y mientras leía el tema de hoy me tocó mucho también. Dice, prueba que la muerte es temporal y que fue derrotada. No tenga miedo de morir. Si conoce a Jesús como su Señor y Salvador personal, el día que su paseo por esta tierra llegue a su fin, será el mismo día que usted se encuentre en el lugar hermoso llamado cielo, junto Amén. A Jesús. Amén. Ese será el día en el cual nosotros nos volvamos a estar junto a Él, pero como ya lo sabemos, Dios tiene todo, ¿no?, preparado para cada uno de nosotros. Todos tenemos nuestro tiempo, el cual es inevitable, vamos a llegar a ese punto. Nuestra clave es encontrar qué el Señor quiere antes que ese punto llegue, porque es uno de los puntos más importantes, el entender por qué estás aquí, por qué Carlos está aquí, por qué Melissa está aquí, cuál es el propósito, por qué el Señor me creó a mí para yo proveer a esta humanidad, a esta salvación, por así decirlo, porque estamos luchando por la salvación, ¿no? No solamente la salvación mía, pero la salvación de todo aquel que yo pueda ayudar. Amén. Y vemos aquí la palabra, me recordaba
de que Pablo decía de que el morir es ganancia, era ganancia para él. ¿Por qué? Porque él sabía esta palabra. Él sabía de que al él morir, él iría a donde el Padre, ¿verdad? ¿Y quién no quiere estar donde el Padre? Ahora mismo, si a mí me preguntan, yo no le tengo miedo a la muerte. Yo hay veces que digo, Señor, yo quiero estar allá, ya yo quiero estar en casa. ¿Por qué? Amén. Porque yo he entendido que el morir es ganancia. Y Amén. esa es una hermosa, maravillosa realidad que nosotros los cristianos vivimos, de que no moriremos, que nosotros tenemos vida eterna en Jesús. Y aunque nuestro cuerpo muera, sabemos que nuestra alma es inmortable, ¿verdad? Y que hemos recibido pues esa vida eterna a través de Jesús en nuestras vidas. Esto me toca a mí mucho en un punto muy personal porque hace muchos años atrás, alrededor de 10 años atrás, mi hermano falleció con una pelea de cáncer y él era una de las personas más amables que es la persona más amable que he conocido en mi vida, la persona más preocupada por los demás, era de las personas, como decimos nosotros, si necesitaba un zapato a alguien y él podía quitarse los zapatos en la calle, se los daba. Entonces, por mucho tiempo, cuando viví mi vida afuera de la palabra, me preguntaba por qué si él era tan bueno, por qué Papito Dios se lo llevó tan joven, por qué él falleció tan joven. Y ahora entiendo, o sea, las personas con dones, las personas con corazones puros, con corazones buenos, van a una mejor vida. Yo lo veo desde el punto de vista, cada quien tiene un punto de vista personal, pero siento de que esas personas van primero, ¿por qué? Porque tienen un trabajo más importante hacia donde van. Entonces, es bueno entender de que ahora que somos creedores, la muerte no debería ser un miedo para nosotros. Amén. Y algo también un punto que me gustaría tocar es también de que nosotros no tendríamos que tener miedo, pero eso implica tener una vida de obediencia y de santidad, de fe y de muchas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cuándo nos toca. Puede ser de que ahora mismo estamos hablando y ahora mismo me dé algo y yo muera. Qué tan importante es que aseguremos nuestro lugar donde nosotros queremos ir. Que si usted es una de las personas que tiene miedo a morir, diga, ¿por qué yo tengo miedo a morir? Qué tan importante es que nosotros sepamos de que aquí andamos de paseo y que no sabemos ni el día ni la hora, que puede ser hoy, mañana, pero que cuando llegue ese día nosotros tenemos la seguridad que vamos a ir a donde nuestro Padre. Sí, como dice la palabra, el día que su paseo por esta tierra llegue a su fin. Tenemos que estar preparados para ese día, hermanos. Veámoslo como unas vacaciones cortas. Sí, pero muchas veces andamos en la vida sin un propósito. Sí, y andamos haciendo lo malo y no sabemos cuándo nos va a tocar ese día y a dónde va a ir su alma, hermanos. Tenemos que garantizar que si yo me muero en cualquier momento, ¿a dónde va mi alma? Esa seguridad usted la tiene que tener en su corazón al 100%. Y si no es así, diga, Señor, revélame, Espíritu Santo, qué es lo que está evitando o qué es lo que está provocando este miedo en mí, porque no está supuesto a tener miedo. Tiene que ser una exactitud y algo centrado en nosotros, en el cual, como dice la palabra, no iremos a algo mejor. Iremos a rejuntarnos, a reunirnos de nuevo con nuestro Padre. Pero como comentaba antes, buscar, entender, orar, pedirle al Señor que nos dé la revelación en cual cómo nos usará a nosotros en esta tierra antes de partir a esa vida hermosa la cual todos nosotros soñamos en tener. Pero con oración, con ayuno, con entrega, el Señor irá poniendo en nuestros corazones, irá poniendo en cada uno de nosotros el porqué, y esperemos de que una vez Él nos dé, podamos escuchar con nuestros oídos espirituales y podamos accionar como Él quiere que sus hijos lo hagan. Amén, sí, pedirle al Señor que nos revele su propósito, que nos revele su voluntad,
Porque cuando caminamos fuera de la voluntad de nuestro Padre, caminamos como barco a la deriva que no sabemos para dónde vamos. La ola nos lleva para un lado y nos lleva Amén. para otra. Qué tan importante es que nosotros como cristianos sepamos la voluntad de nuestro Padre, sepamos por el cual nosotros estamos aquí, por cual Él nos ha enviado aquí, cuál es el propósito de Él, no mío, no de Carlos, no de ustedes, es el propósito por el cual Dios los ha mandado aquí, porque Él nos ha mandado, ¿verdad? Es muy Amén. importante que nosotros como hijos del Señor tengamos ese punto de nuestra vida, pero bien claro. Y Amén. si no es así, pues busquemos la presencia del Señor, que Él habla, hermanos. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Estamos haciendo la enseñanza el viernes y vemos cómo Moisés hablaba con nuestro Padre cara a cara. Y ese mismo Dios de Moisés es el mismo Dios de nosotros. Y así como Él hablaba con Él, lo puede hacer con nosotros. Solo tiene que dedicar un poco más de tiempo y sacrificar su tiempo en buscar su presencia para que pueda hacer de ustedes pues lo que Él dijo que seríamos, ¿verdad? Les amo, yo me despido con esto. Espero esta palabra le haya servido de una manera u otra. Siempre decimos que la palabra del Señor nunca regresa vacía y esperamos que en esta ocasión no regrese vacía y que haya caído en una buena tierra, porque creemos de que usted es una buena tierra. Amén. Volvemos a lo que hablamos desde el principio. Recordemos de que le servimos a un Dios vivo. Amén. A un Dios que sana, a un Dios que da vida, un Dios que venció la muerte. Y Amén. así como Él lo hizo en un pasado, toda aquella persona ahora en este momento pasando por un tiempo difícil, le mandamos bendiciones. Esperemos que el Dios pueda obrar en su vida, nuestro Dios pueda, el Dios pueda obrar en su vida y pueda recibir bendiciones directamente de Él. Nos despedimos Amén. con una oración pequeña. Amén. Y gracias por ser parte del programa. Esperemos que le haya servido de ayuda, le haya dado ayuda. Y si usted cree que este programa puede darle ayuda a otra persona también, compártalo. Recuerde que en estos tiempos de necesidad es cuando debemos de estar unidos, debe de haber unidad en nosotros como creadores, y no solamente con los creadores, sino todo aquel que todavía no conoce, no sabe. Comparta el video si así lo ve necesario, que Dios ponga en su corazón la acción que se necesita tomar. Sí, ser de bendición, porque de eso se trata. Si usted ha sido bendecido con esta palabra, bendiga a otro. Y algo que les quiero compartir rapidito también es, hermanos, para mí la cruz refleja el amor de Dios por mí. Con eso lo dejo. ¿Cuál es tu amor? Gracias, Padre. Gracias, Padre Jesús. Celestial, por permitir, Padre, el mensaje de esta tarde, pidiendo, Padre, de que todo miembro, Padre, de esta célula, el cual hoy día no podemos estar junto a ellos, puedan, Padre, recibir este mensaje, Padre, puedan en él encontrar, Padre, las respuestas a tantas preguntas que su corazón les ha dado, Señor. Pedimos que por medio de este mensaje haga revelación hacia ellos, Señor, que tu Santo Espíritu, Padre, ahora mismo allá en aquellos hogares, Padre, llegue, Padre, tocando cada uno de sus corazones, Padre, y que haga un mover diferente, Señor, que haga un mover fresco en sus vidas, Señor, y que este mensaje, Padre, sea un mensaje recibido, Padre, no solamente, Padre, como un medio de televisión o de Facebook, Señor, sino como un medio hacia sus corazones para que sus vidas sean transformadas. Gracias te damos, Jesús. Te amamos y te adoramos, Padre. Amén. Gracias, hermano. Que pasen buenas noches.